del 25 al 32. Primero de Reyes 15, del 25 al 32. El título es Reinado de Nadab. Primero de Reyes 15, del 25 al 32. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él, y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los hijos de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Siéntese, por favor. Bueno, pues al estar considerando los libros de Crónicas, Reyes y Samuel, hay algunos personajes sobresalientes que quizás todos podríamos ubicar. Para lo gubernamental, recordaríamos a David, recordaríamos en lo sacerdotal a Samuel, y los dos grandes profetas, Elías y Eliseo. Y si usted ya ha leído la Biblia, pues sabrá mucho acerca de ellos, y si no lo ha leído, pues seguramente es una buena recomendación leer estos libros, porque tienen enseñanza para nosotros. Hay un principio de acercamiento contextual, es decir, yo tengo que aplicarme la Biblia a mi vida, porque si la veo como un tema lejano y digo, bueno, pues fueron personajes diferentes, eran otros tiempos, tenían otras circunstancias, entonces no puedo aprovechar la enseñanza de esos personajes. Pero aunque hayan sido muy diferentes de nosotros, siempre Dios quiere que lo que fue bueno en la vida de esos personajes lo imitemos, pero también lo que fue malo, seriamente, porque seguir a Dios es algo serio, tenemos entonces que evitar lo que se llama pecado. Y bueno, si usted ha estado en las últimas predicaciones, hemos estado hablando de Jeroboam, que literalmente quiere decir el que desafía a Roboam, o el que reta a Roboam, por eso es Jeroboam. Realmente no era su nombre original, es un nombre que se le dio como un título. Y bueno, de Jeroboam se pueden decir varias cosas. En Segundo de Reyes 12:12 dice que este hombre encabezó a la nación para tratar de reconciliarse con Roboam, hijo de Salomón. Usted recordará que en el tiempo de David, aunque fue un hombre imperfecto como todos nosotros, lo que fue perfecto en el corazón de David es que nunca se apartó de Dios, nunca tuvo ídolos en su corazón, y eso lo hace un hombre perfecto, que no tengamos ninguna idolatría que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. David fue así, pero su hijo Salomón, que empezó muy bien, con un reinado próspero, con mucha sabiduría, lamentablemente su gusto por el desorden sexual, el tener 1000 mujeres, lo llevó a desviarse de una manera terrible, incluso a adorar ídolos. Y es entonces cuando Salomón está en la cumbre de su reinado y está alejado de Dios, que aparece Jeroboam, y dice que había huido a Egipto porque tuvo conflicto con David. Pero cuando David muere y Salomón ya está reinando, otra vez Jeroboam aparece como un líder de las 10 tribus de Israel. Y entonces cuando muere Salomón y Roboam empieza a reinar,
Jeroboam viene con todas las 10 tribus y recuerdan que le dicen: queremos ser tus siervos, pero queremos que tú te pongas de acuerdo con nosotros. Y hay un principio de liderazgo. Un líder nunca debe ser abusivo, ni en lo que dice, ni en lo que hace, ni en lo que pide, porque el liderazgo bíblico es con humildad y con amor. Pero Roboam siguió el consejo de los jóvenes de su generación y desafió a Jeroboam y a las 10 tribus y dijo: si mi papá fue fuerte con ustedes, yo voy a gobernar más fuerte que mi papá. Y entonces las 10 tribus se dividieron. Y dice entonces que hubo un profeta llamado Ahías, silonita, quiere decir de Silo, y este profeta Ahías le dijo a Jeroboam: Dios te está dando a ti 10 tribus. Dios le quitó a David de las 12 tribus que le había dado a David. Por el pecado de Salomón y por la torpeza de Roboam, Dios te da a ti las 10 tribus. Fue un regalo increíble, porque Jeroboam no era un rey. Y hermano querido, nosotros no somos nada. Por la misericordia de Dios somos lo que somos. Y por la misericordia de Dios nos da algo para servirle. Pero Jeroboam no reaccionó bien. Dice que cuando él vio que las 10 tribus le eran dadas y vio que Roboam se quedó con Judá y Efraín, entonces no quiso que la gente fuera al sur a adorar a Dios en el templo, e hizo 2 bueyes. Recordando que él estuvo en Egipto, hizo 2 ídolos y les dijo: no es Jehová nuestro Dios o nuestros dioses o nuestros bueyes. Podemos tener imágenes, podemos tener aquí un templo, vamos a tener lugares altos, y los lugares altos se relacionan con idolatría. Entonces, este hombre que empezó por la misericordia de Dios con una provisión, acabó totalmente mal, porque no quería perder las tribus, pero en vez de orar a Dios, en vez de buscar a un profeta de Dios de verdad, él siguió sus caminos. Y dijo: para que no se me vaya la gente, les voy a hacer aquí en el norte, en Samaria, les voy a hacer un templo. Y puso profetas que no eran levitas, sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, y les dijo: ustedes hagan como que profetizan, oren por la gente, que adoren a estos bueyes de oro, y entonces ya no tenemos que ir a Jerusalén, a Jehová. Este es Jeroboam. Y lamentablemente fue tan malo que varias veces, si usted lee los libros de Crónicas, Reyes y Samuel, dice: Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Qué tremenda responsabilidad, hermano, servir a Dios. Dice la palabra: es terrible cosa caer en manos de un Dios vivo. No es Diosito, no es el Diosito al que yo, como una máquina expendedora, le jalo la palanca y me da lo que yo necesito. Él es el Rey de Reyes y Él es santo, y no le puedo servir como yo quiera o hacer lo que yo quiera. Hay un camino de consagración. Entonces Jeroboam no siguió a Dios, aunque Dios le dio muchas bendiciones. Y entonces Dios le envió un profeta, recuerda, veíamos hace unas semanas, y él con su mano condenó al profeta y la mano se le secó, y luego aquel profeta oró por él y ya fue restaurado. Pero aunque Jeroboam veía los milagros de Dios y que Dios lo había puesto como rey, que Dios le quitó a David 10 tribus, era un gran regalo, pero Jeroboam no se sentía bien con Dios. Él quería un mundo a su manera. Hoy vamos a hablar de 2 circunstancias que anteceden a la condenación. 2 circunstancias que nos van a llevar a la condenación si no nos arrepentimos. Y la primera circunstancia se llama pecado. Pecado. Primero de Reyes 15, 25 y 26. Dice que es un pecado generacional, fíjese. Es un pecado que se pasó del papá al hijo. De ahí que sea tan importante que los que somos papás tengamos mucho cuidado con cómo vivimos, porque le estamos heredando eso a nuestros hijos. Si cuando ellos sean jóvenes o adultos se apartan de Dios, es muy triste, pero es su decisión. Sin embargo, mientras están bajo nuestra tutela, mientras son niños o jóvenes, o mientras viven en nuestra casa, nuestros hijos tienen que saber que a Dios se les sigue de una manera diferente, no como el mundo lo hace. Y entonces dice allí que Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el año de Asa, rey de Judá, en el 2.º año de Asa, y reinó sobre Israel 2 años. ¿Quién es Nadab? Nadab es hijo de Jeroboam. Y Jeroboam reinó 22 años sobre Israel, aunque no siguió a Dios desde el principio, no reconoció a Dios, tomó una herencia muy buena, la hizo muy mala, hizo ídolos,
pecó de muchas maneras, le dejó una enseñanza a su hijo. Y este hijo, que tampoco era rey de origen, no había sido electo por Dios, que hereda 10 tribus, empezó a reinar con un pecado en su corazón. Entonces, es muy importante que nosotros notemos que no podemos seguir a Dios a la manera pecaminosa en que estamos acostumbrados a vivir. Los gobernantes que tienen tanto poder, que pueden tomar decisiones, que pueden bendecir o maldecir a las masas, tienen una gran responsabilidad y saben cómo pueden dirigir a ese pueblo. Pero en este caso Nadab no se interesó por Dios. Nadab supo que su papá no era rey. Nadab supo que su papá no era un buen hombre, pero que por la misericordia de Dios fue puesto como rey sobre 10 tribus. Y aún así nunca hubo arrepentimiento, ni en Jeroboam ni en su hijo Nadab. Y esto es algo muy lamentable, porque realmente, querido hermano, tenemos que revisar nuestros caminos. Dios es un Dios que revisa lo que hacemos, revisa nuestros caminos. No es una religión de ir a un templo, escuchar un mensaje o escuchar algunas alabanzas o hacer algunas oraciones, lo cual está muy bien, pero no es suficiente con esto. Dios transforma nuestra vida. La gran diferencia entre Jeroboam y su hijo Nadab y el rey David era lo que había en su corazón. Entonces tenemos dos tipos de personas: las personas que se agradan a sí mismas y las personas que agradan a Dios. Y las personas que se agradan a sí mismas pueden hacer lo que quieran según su concepto. Y fíjese que el mundo no tiene nada de influencia moral, porque aunque haya mucha tecnología y hoy haya mucha ciencia, moralmente el mundo no tiene un criterio, porque todo lo que cada quien quiera hacer está bien. Depende cada quien cómo quiera llevar su religión, depende cómo cada quien quiera llevar su vida, cómo cada quien quiera hacer las cosas en su casa. Pero delante de Dios eso no funciona. Dios tiene un concepto diferente y Dios ve el corazón de las personas. Y como citamos, el rey David, aunque falló ante Dios, hubo un homicidio, hubo adulterio, y de hecho su caída fue por adulterio. El adulterio es algo tan grave que nos daña a nosotros, daña a la otra persona, daña a nuestras familias y daña a todos, aunque la gente no se dé cuenta. Y le pasó a David ese daño. Pero lo que David tuvo bueno es que nunca quiso adorar a otro Dios. Dios prosperó a David, así como a Jeroboam y como a Nadab. Hubo dinero, hubo prosperidad, hubo autoridad, hubo un trono. Todo eso está bien, pero en el corazón de David jamás estuvo el ir tras otros dioses. Y usted vea que hay muchas ofertas. Estamos en un mundo de dioses, en un mundo de dioses con D minúscula, ¿no? Donde la gente pone en primer lugar la fama, el dinero, los bienes, los placeres, la realización personal, pone en primer lugar muchas cosas y hay muchas idolatrías. Aunque hoy tengamos en el mundo gente que no cree en Dios. Usted sabe que hay gente que es ateo, o sea que no cree en Dios. Hay agnósticos que piensan que no se puede conocer a Dios, ¿verdad? Hay deístas que creen que Dios existe pero que no podemos tener comunión con Él. Hay muchas formas de no creer en Dios. Y bueno, hay panteístas que todo es Dios, ¿no? Entonces hay muchas formas de filosofía hoy que se siguen pues practicando y la gente así cree que puede servir a Dios o a sus dioses. Pero la palabra de Dios dice que todo eso es vanidad. Como dice Eclesiastés, es una vanidad de vanidades. Porque aunque a la gente le guste, aunque la religión parezca bonita, aunque tengan templos suntuosos o aunque tengan mucha gente que lo sigue, no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y la gente del mundo vive así sin la palabra de Dios. Entonces es muy triste que el pecado más grande que pueda haber en el corazón se llama idolatría. Y entonces tendríamos que llegar a una conclusión, cada uno, porque es personal el asunto. ¿Es usted idólatra? ¿Tiene usted ídolos? Todos los que somos cristianos evangélicos diríamos, no, yo no adoro imágenes. A lo mejor en mis tiempos de otra religión adoré imágenes, pero hoy no. Yo traigo mi Biblia, yo oro a Dios. Pero muchas veces el primer lugar de mi vida soy yo. Soy ególatra. Importo más yo que Dios y los demás.
Importo más yo que lo que Dios quiera. Importa más lo que a mí me gusta que lo que Dios dice. Entonces yo tengo una idolatría personal. Hay una forma de filosofía que se llama hedonismo, ¿no? Con H, que quiere decir la búsqueda del placer. Hoy más que nunca la gente busca placer. Lo que le guste, lo que le haga sentir bien, lo que a usted le complazca, eso practíquelo. Y entonces el placer de cada quien puede ser tan distinto que de veras hasta los psicólogos y psiquiatras tienen unas clasificaciones de patologías espantosas, porque hay cosas horribles en lo que a la gente le gusta hacer o lo que a la gente le produce un placer. Pero son distorsiones, son deformaciones del plan de Dios. Dios puede darnos placer a su manera, con las formas en que Él lo planeó, relaciones que Él diseñó, tiempos que Él diseñó y bueno, de un estilo de vida como Él lo diseñó. Pero la gente tiene el deseo de tener todo a su manera. Hay para quienes también su ídolo puede ser una persona. Recuerde que tenemos esa mentira, ¿no? Yo voy a buscar a alguien que me haga feliz. Si usted está buscando a alguien que lo haga feliz, por favor no se case, porque no es ese el enfoque de ser feliz. Cuando yo me caso, voy a ser feliz yo a la otra persona. Dice la Biblia, tienes que complacer a tu esposo o tienes que complacer a tu esposa. No dice, tu esposo te va a complacer a ti. No dice eso la Biblia nunca. Y nosotros estamos muy equivocados con el concepto. Y si yo quiero que alguien me haga feliz, pues no va a poder, porque él también quiere que yo lo haga feliz. Un psiquiatra llamado Scott Peck, usted puede buscar libros de él, un psiquiatra de Estados Unidos, ha hecho estudios muy fuertes sobre el amor, la vida familiar, las relaciones personales. El gran problema es que todos queremos que el otro nos haga feliz y acabamos todos siendo infelices. Pero cuando yo tengo una buena relación con Dios, puedo hacer feliz a otra persona. Aunque hacer feliz a otra persona es muy complicado, pero ese es el concepto verdadero del amor. Entonces hay gente que tiene la idolatría del amor. No me diga el erotismo, ¿no? Hay gente que piensa que la sexualidad y las desviaciones sexuales nos hacen felices y hoy más que nunca es un desorden espantoso. Pero no es eso lo que nos va a hacer felices. Lo que nos hace felices es una vida sexual ordenada en Dios. Los que son jóvenes esperen hasta que se casen. Los que están solos esperen hasta que Dios les provea un cristiano firme y fiel. Y los que son solteros, oren a Dios para que no se equivoquen en sus mejores decisiones, ¿no? Pero puede ser ahí. Hay otros para quienes su ídolo puede ser su mamá, su papá, su sobrino, su hijo. Hay muchas relaciones donde lo más importante en mi vida es esta persona. Y eso también se llama idolatría. Porque yo no puedo por una persona desviarme de Dios. Siempre las personas son bendiciones muy secundarias, muy subsidiarias a lo que debe ser el concepto de Dios. El gran amor en la vida de un cristiano verdadero se llama Dios. Y después hay muchos amores y relaciones ordenadas en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Hay para quienes sus ídolos son objetos. Hay gente que es totalmente fetichista. Dicen, este objeto me hace feliz. Mi casa es mi palacio. Las casas están bien, pero no es lo más importante en mi vida. Y hay quienes por amor a su casa no buscan a Dios, o por conseguir más casas no sirven a Dios. ¿Qué tal un coche, no? Los hombres que somos más dados al cochismo, ¿verdad? Aunque algunos más bien somos carcachólogos, pero el coche es muy importante, que tenga tal servicio. Ahora que hay tantas instalaciones electrónicas en los coches y que tal modelo y que lo fabricaron, todo eso está muy bonito, pero mi coche no puede ser mi ídolo. Es un objeto para servir a Dios, para trasladarme, incluso para servir a Dios. Pero hay gente que su ídolo son casas, coches, joyas o ropa. Puede ser otra forma de idolatría. Es que yo tengo que estrenar ropa, aunque no tenga dinero, aunque la tarjeta la tenga debiendo miles de pesos, yo sigo estrenando. Y hermano, eso también es un problema. El consumismo, ¿no? La gente que cuando compra se siente feliz. Entonces, pueden ser muchas formas de idolatría. Hay otros que su ídolo puede ser su trabajo. Trabajar está muy bien, pero una cosa es trabajar para vivir y otra cosa es vivir para trabajar. Porque es una exageración y claro, las empresas, las instituciones siempre demandan más gente así. Pero yo tengo que trabajar siempre sin descuidar otras cosas. La principal, mi relación con Dios. No me diga el ídolo de los placeres. ¿A cuánta gente le produce placer un vicio? Le produce placer una sustancia y quieren probar todas las sustancias.
se sienten más sofisticados entre más sustancias prueban. Y sabe, es un daño a su cuerpo. Dios nos hizo un cuerpo perfecto que no requiere ningún tipo de sustancias. Solamente las que los médicos nos dan por necesidad de salud están bien. Pero fuera de esto, mucha gente tiene el ídolo del placer en su vida. Ahora, esto es muy importante porque hablamos de un ejemplo. Y aquí iríamos a los papás. Mire, hay una necesidad muy importante. Cuando somos niños, nos llevan nuestros papás a donde ellos creen que deben llevarnos. Y no tenemos ni el criterio, ni la fuerza moral, ni física para resistirnos. Por eso los niños son llevados a cada lugar. Gracias a Dios que usted trae a sus niños a la iglesia. Y por eso le instamos, traiga a sus hijos a la iglesia. No sea de los inconstantes, no sea de los que llegan tarde. Porque de veras todo el programa de la iglesia es para que todos seamos formados, empezando con los niños o los jóvenes. No todos tienen una necesidad. Pero hablando de los papás, cuando usted se decide embarazar o decide casarse, está en otra etapa. Porque de jóvenes vivimos mucho para nosotros mismos. A veces puedo trabajar o no trabajar y nadie depende de mí. Pero la verdad es que cuando ya alguien depende de mí, no puedo dejar de trabajar, ¿no? O como cuando hemos dicho, si a usted le gusta algo bonito, viajes, perfumes, coches, alguna cosa, hágalo mientras esté soltero. Porque muy pocos podemos hacerlo cuando nos casamos. Y si no, véanos, ¿verdad? Ya no se puede. Es que hay muchos gastos. Hay situaciones, enfermedades, necesidades. Entonces, ya no se puede. Y queridos hombres y mujeres, si usted tiene un hijo, usted es responsable espiritual y moralmente de esa persona. Porque muchos decimos egoístamente, es mi vida. Aunque yo haga cosas malas, mi hijo no tiene por qué imitarlas. Una cosa espantosa que hacemos, le decimos al hijo, haz lo que yo te digo y no hagas lo que yo hago. Y entonces, hermano, ahí hay una hipocresía terrible, la doble moral. Aparentamos una cosa y somos otra cosa. Entonces, hombres y mujeres que ya tenemos hijos, tenemos una obligación delante de Dios de dejarle un ejemplo a estos hijos que vienen atrás de nosotros. No de que por los hijos no nos divorciamos o que por los hijos hacemos lo que sea, no es el concepto extremo, pero los hijos valen mucho. Yo no puedo como hombre o como mujer apartarme de un camino santo para que mi hijo luego lo siga y lo haga peor, porque eso es lo que pasó aquí. Dice el versículo 26, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre. Nadab, el príncipe, el hijo de Jeroboam, dice, ¿qué hizo? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y aquí tendríamos que decirle a toda la posmodernidad y a las filosofías contemporáneas que dicen que no hay absolutos, que cada quien haga lo que quiera, tenemos que decir, es un engaño espantoso del diablo. Porque Dios dice que sí hay absolutos, Él es absoluto. Un doctor allá de Guatemala, un doctor en teología, el doctor Núñez, dice, Dios es el absoluto, absoluto. Y hay que analizar la frase, ¿no? Porque una parte es sustantivo, pero otra parte no es sustantivo. Entonces Dios es absoluto, Él sabe, su palabra es absoluta. Las verdades que en la iglesia nos enseñan son absolutas totalmente. Entonces, cuando Dios le dice a un rey, yo quiero que tú seas santo, aunque tengas dinero, aunque tengas fama, aunque tengas poder, no te apartes tras los ídolos. Pero este rey lo hace, está transgrediendo la ley de Dios. Y entonces el príncipe Nadab aprendió de su papá. Y dijo, bueno, mi papá fue puesto por Jehová. Dicen que es el Dios único, un Dios santo, que levantó al rey David, que tiene promesas tremendas para Israel. Pero nosotros también somos judíos, somos de las otras 10 tribus, y Dios nos las dio, y mi papá anduvo mal. Mi papá hizo 2 bueyes de oro, mi papá hizo templos, puso sacerdotes falsos, y no pasó nada. Entonces yo puedo hacer lo mismo. Mire, hay un engaño tremendo que hay en nuestra vida. Dios no nos castiga de inmediato. En su mucha misericordia, espera que nos arrepintamos. Pero esto, lejos de hacernos bien, nos hace mal cuando andamos mal delante de Dios. Porque decimos, bueno, como no pasó nada, puedo seguir. No me pasó nada. Dejé de ir a la iglesia y no pasó nada. Dejé de leer la Biblia y no pasó nada. Empecé a tener pecado de ciertas maneras y no pasó nada. Aunque sí pasó ante Dios. Pero querido hermano y hermana, padres que somos aquí, hombres y mujeres hoy, somos responsables, espiritual y moralmente, de dejarle una herencia a nuestros hijos.
Es posible que en el tiempo de la juventud y sin conocer a Dios, anduvimos en placeres. Es posible que nos equivocamos. Es posible que haya pasado 1000 cosas. Pero ser papá o ser mamá es un regalo impresionante, porque Dios es Padre. Dios nos revela su carácter de Padre. Protección, santidad, provisión, bendición, corrección. Eso es un padre de verdad, o una madre de verdad. Pero cuando yo como hombre o como mujer voy tras mis caminos, pierdo mi autoridad con mis hijos. Tristemente pasó con el rey David, un gran militar, un gran poeta, pero no podía corregir a sus hijos, porque él había pecado también. Y usted recuerda que hubo un incesto, hubo un fratricidio, hubo casi un parricidio contra David mismo, por su pecado. Así que, querido hermano, no siga en su pecado. Y esto no es acerca de alguno de nosotros, es acerca de todos nosotros. Porque luego decimos, yo pecador no. Yo creo pecador, otro hermano que anda por ahí, otra hermana que anda por ahí. Hermano, es personal, cada quien sabe cómo andamos. Pero si estoy en pecado, me tengo que arrepentir, porque va a venir un juicio sobre mis hijos, que veremos enseguida. Entonces, ¿cuántas veces en el hogar se hacen complicidades de pecado? Empieza la mentira, el fraude, el robo, la blasfemia, empiezan muchas cosas ahí en nuestro hogar, el descuido espiritual. Muchos decimos, es que antes leíamos la Biblia, ¿y por qué no lo siguen haciendo? Es que antes orábamos, ¿y por qué no lo siguen haciendo? Es que la iglesia, no es la iglesia, es usted. Cada quien sabe lo que hace en su casa. Aquí en la iglesia es un gran trabajo de un gran equipo de gente que viene aquí a enseñar, a predicar, y hay actividades, y usted luego no viene. ¿Cuál es el problema ahí? Pues usted, hermano, ¿verdad? O luego hay que decir, es que los jóvenes, no es los jóvenes, es su joven, es el hijo de usted. ¿Qué estará pasando con los jóvenes? ¿Qué pasa con usted como papá? Porque aquí con los jóvenes los saludamos, ¿no? Hasta nos aprendemos sus saludos raros. Saludamos a los muchachos, ¿cómo están, muchachos? Dios te bendiga. Nos hacen así, ¿ah? Algunos somos de otra generación, hermano, no sé cómo se saludan ahora, pero lo tenemos que hacer. Les sonreímos, Dios te bendiga. Pero si usted no lo manda a las reuniones, ¿quién está fallando? Pero si usted en su casa no da ejemplo, ¿quién está fallando? Entonces no culpe a la iglesia. Que luego dicen, es que la iglesia, mire, no porque estemos en esta preciosa iglesia, pero nunca es la iglesia, es usted la culpa. Es que ya no se siente la presencia de Dios, usted no está con la presencia de Dios. Es que ya no predican como antes, siempre predicamos igual. ¿Podemos fallar nosotros? Sí, somos humanos todos los que estamos aquí sirviendo, pero la iglesia es un conjunto de personas. Ay, es que en la iglesia hay problemas, ¿y en su trabajo no? ¿O en su calle no hay problemas? ¿A poco usted se cambia de casa? ¿Verdad que no? ¿Por qué se cambia de iglesia entonces? Entonces hay una cuestión muy práctica ahí que ver, ¿no? Entonces hay que mejorar nosotros. Pero querido hermano, necesitamos dejarle una herencia a nuestros hijos. Porque acá dice con toda claridad, hizo lo malo como su papá. Dios ve la vida del hombre como un camino. Mi vida es un camino ante Dios. Hay un libro de la vida que está escrito todo lo que he hecho. Jesús lo borró con su sangre, pero después de que Jesús lo borró con su sangre, sigo siendo responsable ante Dios de lo que pasa a partir de allí. Y algunos decimos, es que ya Dios me perdonó y ahora seguimos en pecado. Hermano, no sea parte de Dios. Ninguna persona vale la pena para que usted se vaya al infierno. Ningún bien vale la pena para que usted pierda su salvación. Ningún trabajo, ningún vehículo, ningún bien, ningún dinero, nadie vale la pena para que usted pierda el gran amor de Jesús derramado en la cruz por usted. Apártese hoy del pecado, porque Jeroboam tardó 22 años y pasaba que no había un juicio contra él. Él se acostumbró al pecado, siguió con sus bueyes, siguió con sus ídolos, con sus levitas, y parecía que no pasaba nada. Pero ante Dios sí pasa siempre. El llamado al arrepentimiento es hoy. No es mañana ni pasado mañana, porque nadie tenemos garantizado ni un minuto de vida. Ninguno de nosotros. Entonces, más vale arrepentirnos. Y papás, ¿qué herencia le están dejando ustedes a sus hijos? Otra vez, es personal. No es, como dicen ahí, una pedrada. No, es la palabra. Yo tengo que revisarme como papá, ¿qué estoy enseñando a mi hija? ¿Qué estoy haciendo como esposo? ¿Qué estoy haciendo en mi casa? Esa es mi responsabilidad. Claro que en la iglesia es muy bonito venir y orar y ver a la gente, es precioso, pero ¿qué estamos haciendo en la casa? Hay quienes andan más en el mundo que en las cosas de Dios, ¿no? Entonces es muy importante que no sigamos en el pecado.
Y a nadie lo juzgamos, ¿eh? Que usted, es que la iglesia nos juzga. No, no, no lo juzgamos, lo juzga Dios. Lo juzga su palabra. Si usted peca y se arrepiente, lo vamos a abrazar y vamos a llorar con usted. Porque todos hemos fallado ante Dios. Un buen cristiano no dice, ay, qué bueno, andabas en pecado. No, 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 no. Pero si la persona se arrepiente, gloria a Dios. Y si no se arrepiente, qué triste. Porque puede perder su salvación y puede perder su vida. Y dice aquí, Nadab anduvo en los caminos de su papá. Idólatra, pues más idólatra. Perverso, pues más perverso. Y así nosotros estamos con una responsabilidad ante nuestros hijos. Diríamos que los hijos son un regalo de Dios porque también nos frenan para que no hagamos lo que queremos hacer. Porque hay que ser responsables ante ellos y no diga que usted no influye, no diga que no tienen que ser como usted, porque eso es lo que dicen los inconversos. Y mire, ¿es una fe generacional o es un pecado generacional? Si el papá tuvo fe, el abuelo, el bisabuelo, el bisnieto van a seguir esa fe. Pero igual si el abuelo, el tatarabuelo no tuvo fe, está enseñando unas conductas equivocadas a sus hijos. Ahora, esto se llama pecado. No somos nosotros los que decimos que es pecado. Dicen en la iglesia, es que en la iglesia son muy intolerantes. No, hermano. Dios es rígido en su palabra. En la iglesia tenemos que amar y perdonar y recibir a la gente. Pero no podemos aplaudir el pecado, porque entonces todos iríamos a la condenación. Entonces, la segunda circunstancia que nos lleva a la condenación se llama castigo. Pecado y castigo. Casi como la novela, ¿no? Crimen y castigo. Bueno, este es pecado y castigo. ¿Por qué el castigo? Primero de Reyes 15, del 27 al 32. Dice que el Señor condenó a Nadab. Hubo una conspiración, versículo 27. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él. Lo mató Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. ¿Qué pasó con aquel poderío de Jeroboam, su ejército, su reinado, que le heredó a Nadab? Pues no pudieron defender a Nadab porque andaba también en pecado. Dice la palabra que la paga del pecado es ¿qué? Hermano, no hay de otra. Tánatos en griego, separación. Eso significa muerte. Cuando usted anda en pecado, se está separando de Dios. Y luego decimos, es que la iglesia se separa de mí. No, hermano, usted se separa de Dios. Es que ya no me saludan como antes. Sí, lo saludamos y lo amamos, pero queremos que se arrepienta. O yo quiero arrepentirme delante de Dios, necesito hacer el camino y dejar el pecado. ¿Cuál fue la consecuencia aquí? Que el rey Nadab fue asesinado estando sitiando una de las ciudades principales de los filisteos. Uno de los que estaban con él lo mató. Y mire, esto no es historia. Todos los días vemos gente que es asesinada por andar en antros, por andar con delincuentes, por andar a horas que no debe en la calle, por cometer algún fraude. Todos los días lo vemos, hermano. ¿De dónde pensamos que no nos va a pasar a nosotros? Porque todos decimos eso, ¿no? No, a mí no me va a pasar. Yo no soy tan malo como estos. No se convierte en estadística mala. Sea una estadística buena. Yo me aparto del mal. Hay cosas que me gustaría hacer y no las voy a hacer, porque Dios dice en su palabra que no las voy a hacer. Sí, algo que usted puede ver aquí, aunque David falló, pero nunca fue idólatra. ¿Cómo murió David? Fue un anciano, bien anciano, ¿verdad? Y dice que ya pues hasta inconsciente estaba un poco, pero ahí estaba reinando a su manera y murió de muy viejito. ¿Cuántos quisiéramos morir así, no? Dios le dio la bendición, aunque enfrentó muchas espadas, ninguna espada lo mató. Pero Nadab, hijo de Jeroboam, a los 2 años de reinar, lo mató uno de sus propios conciudadanos. Entonces, si usted anda en pecado, ¿cuáles son las consecuencias? Pues eso, asesinatos, muerte, violencia, golpes, maldición. Usted corrompe su vida siendo un hijo de Dios, anda en el mundo. Siendo una hija de Dios, anda en el pecado. Entonces, no hay forma de que podamos disfrazarlo, porque tenemos una habilidad para disfrazar el pecado. Son opciones, son alternativas. No es cierto, es pecado. Y como hemos dicho, hay que esperar en el tiempo de Dios. Si es un placer desordenado, la Biblia dice, hay pasiones desordenadas. Tengo que ordenarme y orar, ayunar y buscar que Dios me dé las personas, las relaciones adecuadas en su tiempo y a su manera. Diríamos que el cristianismo es un estilo de vida. No es venir el domingo nada más, eso es muy bonito venir aquí, pero eso es
llenarnos del Señor, orar unos por otros, pero nuestra vida todos los días es lo que muestra la verdadera adoración. Adoración no son cantos, ¿eh? No sé cuándo pasamos del concepto de adoración a cantos o administración, como hoy llaman. No, eso no es nada, hombre, es pura mentira. Es mi vida ante Dios. Venir aquí está muy bien, pero yo tengo que vivir delante de Dios. Entonces, lamentablemente, Jeroboam, en su temor por perder dinero, en su temor por perder el reino, pecó ante Dios y murió en pecado ante Dios. Y su hijo también. Nada más que Jeroboam reinó 22 años y Nadab 2 años. ¿Usted quiere ver a su hijo en el infierno? Piénselo, porque es en serio, es en serio. O sea, Dios habla en serio. Si todos pudiéramos andar en pecado, Jesús no hubiera muerto en la cruz por nosotros. Es tan grave el pecado que Dios mandó a su hijo a morir. Es grave el pecado. Es peor que un cáncer el pecado. Diríamos que es el cáncer del alma, ¿no? El pecado. Entonces es algo muy grave, puede haber consecuencias. Dice el versículo 28, lo mató pues Baasa en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Hay una situación aquí muy importante que tenemos que aprender, es el apego por lo material. Un principio del pecado es el apego por lo material. Porque necesitamos lo material. Usted necesita una casa, ¿no? Necesita un transporte, un trabajo, dinero, comida, ropa, escuela. Esas son cosas necesarias. Pero hay gente que tiene tanto apego por esto que le falla a Dios. De ahí que algunos, en vez de irnos al día de Dios, a la casa de Dios, andamos ganando dinero. ¿Qué dice Dios? Es el día del Señor. Dedícate al Señor. Descansa. No te afanes. Eso es una enseñanza bíblica, ¿no? Y claro, hay cosas que me gustaría tener. Y si no las tengo, ¿qué pasa? Hay mucha gente que dice, es que si no lo compro me muero. No se muere, nada más no lo compra. Pero hay gente que está así con una angustia y es que tengo que, no tengo que. Lo básico es la alimentación, la escuela de mis hijos, la comida, son cosas básicas. Y si Dios me da para prosperar, qué bueno, pero no voy a afanarme al grado de apartarme de Dios. Entonces el pecado de Jeroboam fue, no quiero que la gente se me vaya al sur y les pongo aquí unos dioses. No quiero que la gente busque a Jehová y les pongo otros dioses acá para que no vayan allá y se queden aquí. Y así vive el mundo, hermano. ¿Sabe? Dios ama al mundo porque quiere que todos sean salvos. Pero el mundo es un sistema terrible, devastador, destructor. Si usted no se aparta del mundo, el mundo lo va a destruir a usted. Con toda seguridad. Jeroboam se sintió contento en el mundo. Era un rey, 22 años reinando. Nadab se sintió en el mundo muy bien, pero no pensaron nunca que al estar lejos de Dios, su vida peligraba. Dice la palabra del Señor, ¿qué gana el hombre si consigue el mundo y pierde su alma? Todo lo que hay en el mundo lo puedo desear, pero no depende de eso mi salvación. Son situaciones, personas, relaciones, situaciones que puedo tener o no, pero mi salvación no la debo perder, porque va a haber un castigo. Mire, Dios no es ese abuelito que algunos dicen, ¿no? Dicen, ay, Dios es bien bueno. Aunque tú andes mal, Él de todos modos va a andar contigo. Tenemos un gran problema de autoridad, hermano. El tipo de autoridades que hemos tenido en la casa y en la sociedad nos ha devastado, porque pensamos que Dios es como ellos. Y mire, no, Dios es infinitamente superior y perfecto. Y Él dice, si tú haces el bien, vas a ser bendecido. Pero si haces el mal, vas a ser maldecido. No hay otra forma de moverlo. Entonces, Dios le dijo esto a Jeroboam y no hizo caso. Dios le dijo esto a Nadab y no hizo caso. Dios le dice esto a usted. Y de veras, de todo corazón, queremos hacer caso. Porque si no, vamos a ir a la perdición. La gente cree que anda en fiesta, la gente cree que gana, que es una buena relación, que es dinero, que va a haber prosperidad, que hay disfrute. Parece que está así. Pero lamentablemente es todo lo contrario. Cuando el rey Jeroboam llegó a la presencia de Dios, reprobado. Pero es que yo fui rey, Señor, yo tuve dinero, tú me pusiste, pero nunca te convertiste de corazón. ¿Y qué pasa con Nadab? Puede llegar a la presencia de Dios también. ¿Y qué pasa con él? Perdido. Y también fue rey y fue un príncipe, pero se perdió su vida por el apego a lo material. Todo lo material, vamos a trabajar y vamos a estar en un lugar, pero que no se haga un ídolo el materialismo en nosotros. Tenemos que usar lo material y no que lo material nos use a nosotros, porque eso es muy importante, ¿no? Y ahí tanto Jeroboam como Nadab aprendieron el principio.
Se puede disfrutar del dinero, se puede disfrutar de los placeres, se puede disfrutar de todo el mundo y todo está bien, pero nunca vieron que ante Dios estaba mal. Dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Así dice la palabra. Y mucha gente así, es que a mí me parece bien. No sé, ustedes andan ahí muy exigentes, Dios, después me arrepiento. Hermano, y así andamos en el mundo. Pero Dios dice, hay un pecado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Algo que usted tiene que ver. Nuestra vida es trascendente. Nuestra vida es relevante. Nada de que yo no importo, es mi vida y yo hago lo que quiera y a nadie le afecta. No es cierto. Porque aquí dice que hubo una afección a la vida de los demás. Dice la palabra del Señor, versículo 29. Cuando él vino al reino, Baasa, de la tribu de Isaacar, que mató a Nadab, lo mató pues y vino, y cuando reinó en la casa de Jeroboam, vino y mató a todos de la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita. Hermano, ¿la paga del pecado es muerte o no? Es claro, solamente cuando por placer y por necedad queremos andar en otra cosa no entendemos. Pero hay una gran muerte. David tuvo una muerte honorable porque se arrepintió. Salomón, al parecer, no. Algunos piensan que se arrepintió, otros piensan que no. Pero desde Roboam en adelante, los hijos de David, pocos fueron gente de Dios. Vea la vida de los reyes. Poquitos de ellos eran gente que seguía a Dios, que amaba a Dios, que el dinero no les afectaba, que los bienes no les afectaban y que seguían a Dios. Varios de los hijos de David, linaje de Jesucristo, linaje real, cometieron idolatría. Y algo muy importante que dice ahí, y no quitaron los lugares altos. Varios de estos reyes dice esto. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos de ellos idolatraban lo que fuera. Otros no hacían idolatría, adoraban a Dios, pero permitían que hubiera pecado en el pueblo. ¿Qué pasa con su vida? ¿Usted tiene una vida perfecta ante Dios? ¿O estarán por ahí brotando algunos lugares altos en su vida? Cosas que usted permite en su casa, cosas que usted se permite a sí mismo, cosas que usted permite en sus hijos. Entonces es muy importante que nosotros reconozcamos que el pecado va a traer muerte. Hace algunos años hubo un estudio de dos personajes ingleses de hace más de 200 años. Uno de ellos fue Juan Wesley, fundador de la iglesia metodista. Y otro de ellos fue un personaje político prominente de Inglaterra también. Y haciendo un estudio de cómo vivieron, dijeron, bueno, el personaje político prominente de hace 200 años en Inglaterra fue rico, hubo títulos nobiliarios, hubo fama, fiestas impresionantes, pero varios de sus hijos fueron viciosos. Defraudaron a su país, fueron delincuentes, hubo prostitución, hubo soborno, hubo una cantidad de cosas que hasta la generación actual de estos ingleses pues siguen estando mal en muchas cosas. Pero de la generación de Juan Wesley pasó todo lo contrario. Aunque algunos llegaron a fallar, porque siempre en las familias no falta quien falla. La mayoría de todos estos hijos y nietos y tataranietos de Juan Wesley, servidores públicos, profesionistas, gente que hizo bien las cosas, gente con un carácter distinto. ¿Cuál es la cuestión aquí, hermano? Todos dejamos una herencia. Como papá, llévese eso en su corazón hoy, o como mamá. Usted está dejando una herencia a sus hijos. Si a usted le gusta el placer y el mundo y anda desordenadamente, les va a dejar esa herencia a sus hijos. Y mire, no son cuestiones generacionales, ¿no? Eso de la maldición generacional es una mentira espantosa. Eso no existe en la Biblia. Lo que se llaman son conductas aprendidas. Cuando dice la palabra es que Dios castigará el pecado del padre sobre el hijo hasta la tercera y cuarta generación, la clave es de los que lo aborrecen. O sea, cada generación que aborrece a Dios tendrá un castigo. Pero cada generación que se arrepiente ante Dios, ¿qué pasa? No tiene castigo. Así que olvídese que su abuelita pecó, porque hay un vudú evangélico que hoy se predica. Es que tu abuelita te entregó a Satanás cuando eras niña. ¿Y eso qué? Si usted ni sabía.
Pero ¿cuánta gente dicen, son cadenas generacionales? No, pura mentira, hombre. No hay cadenas generacionales ni maldiciones. Cristo rompió toda maldición. ¿Es usted salvo o no es usted salvo? Que tiene que ir a ungir su casa con aceite y con aceite de ricino. No es cierto. Son puras brujerías evangélicas que luego hay por allí. No es cierto. Lo que sí es cierto es que hay una conducta generacional, una conducta aprendida. ¿Qué le está enseñando usted a sus hijos hoy? Y reiteramos, es personal, no es para nadie, es todo. ¿Qué enseño yo a mis hijos? Padre o madre de familia, rompa hoy con el pecado, porque va a traer muerte. De momento hay placer, de momento la persona piensa que es muy intelectual o que le gana a Dios en inteligencia, pero está trayendo un cáncer a su vida de familiar, a su esposa, a sus hijos. Cuando los hijos andan mal, sométalos, porque hoy también esta ideología de que cada quien haga lo que quiera, pues entonces hay una gran mentira allí. ¿Qué fue lo que trajo Jeroboam a su familia? Se llama genocidio. O sea, mataron a toda su familia. Y querido hermano, no hay nada que valga la pena como para que su hijo o su hija se muera por el pecado que usted le está enseñando. Porque yo le estoy enseñando. Recuerde que la fe se aprende en la casa, no es en los templos, es en la casa. En los templos hay formación, hay doctrina, pero es en la casa donde se ora, tiene un devocional, donde se corrige, donde se trabaja tan pesado, pero se deja una herencia. Y es tan claro como lo material. Un hombre o una mujer que es trabajador, que es ahorrador, que administra, ¿qué va a dejar a sus hijos? Pues una herencia material, ¿no? Por lo menos una casita, una cuenta bancaria, lo mínimo que decimos una carrera, ¿no? Los que somos pobres, pues una carrera profesional para que se defienda en la vida. Pero los que tienen prosperidad, pues dejan otras cosas. ¿Pero qué dejan los desordenados? Los que no ahorran, los despilfarradores, los desordenados, los viciosos. ¿Qué dejan? Una bola de problemas, hermano. Luego la gente se muere y vienen a cobrarnos. Es que tu papá nos debía, pero yo no sabía que mi papá debía. Pues debe, y tú pagas, ¿ya? Porque ya se murió tu papá. Y deudas y problemas, y así pasa en lo espiritual. Traemos un déficit contra Dios porque hemos ido a los bancos equivocados. Hemos ido al placer, al libertinaje, hemos ido al desorden. Y Dios tiene una bendición para nosotros. ¿Qué deja usted a su casa? Yo creo que, de verdad, hermano, esto es porque es la palabra de Dios. ¿Qué le voy a dejar yo a mis hijos? No se preocupe de lo material, haga lo que pueda por lo material, porque es importante. Pero lo más importante, lo trascendental y lo relevante es lo espiritual. El día que usted fue papá o mamá, Dios le entregó ese bebé y le dice el Señor, conviértelo en un hombre de Dios. Conviértela en una mujer de Dios. ¿Qué tal? ¿Está fácil? Pero es el camino. Hágalo. Usted a lo mejor no puede, si nos desesperamos, nos cansamos, nos enfermamos, pero tenemos que decir, hijo, te estoy dejando una herencia. Si yo me refrené de andar en el mundo, te estoy dejando a ti un ejemplo. Recuerde que esto se llama la autoridad moral. Los papás cristianos necesitamos tener autoridad moral. Que hoy la gente no la valora, ¿eh? Dicen, ay, tú haz lo que tú quieras. Ay, y vas a tu iglesia, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? Porque cuando no vamos, ahí se agarran los hijos. Ay, así como tú andabas, yo voy a andar. Bueno, entonces les conviene cuando es para su pecado personal, ¿no? Pero usted tiene una autoridad moral. Decirle, hijo, yo te estoy enseñando. Y mientras tú vivas en mi casa, hasta el último día de mi vida, vamos a ir a la casa de Dios. Y nos vamos a consagrar. Y todos hemos fallado, y todos nos hemos desviado, pero por la gran misericordia de Dios, hoy estamos arrepentidos. Y como papá, eso predíquelo. Yo me fallé delante de Dios, pero hoy te enseño que andes bien delante de Dios. Porque a veces perdemos el valor moral como David. Y le dijo, es que tú también fallaste. Y ya nos quedamos callados. Pues sí, mijo. ¿Cómo que pues sí, mijo? Sí, fallé, pero ya estoy bien, gracias a Dios. Ahora, qué importante será no fallar gravemente delante de Dios. Hay un bombardeo de tentaciones. Hay un bombardeo de oportunidades. Hay un bombardeo de pecados. Pero Dios dice que hay de dos caminos: los que se consagran y los que no se consagran. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta hora? Ante el Dios viviente,
y le decimos, Señor, aquí está mi vida. No es para que nadie me juzgue, no es para que nadie hable mal de mí, es personal. La palabra es para mí. Si hay alguien que nos visita, le invitamos a acercarse a Jesús. Él es la respuesta. La única forma de arrepentirnos y de salir del mundo es buscar a Jesús. No sé cuántos jóvenes están aquí hoy. Muchachos, no desperdicien su vida. Hay muchas ofertas. El diablo pues quiere vidas enteras, ¿no? Y los jóvenes son bombardeados con tentaciones, oportunidades, con pecados. Pero ustedes son valiosísimos. Conságrense a Dios, busquen a Dios. Y los que hoy somos padres o madres, no sé quién quiera hoy arrepentirse ante Dios, pero es personal. Si quiere pasar al altar, pase, vamos a orar. No vamos a preguntar quién tiene un pecado o quién no tiene un pecado. Es personal. Yo quiero presentarme ante Dios porque mi camino es importante ante Él. ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos? ¿Qué herencia les estoy dejando? ¿Qué estoy permitiendo que pase en mi vida? Y querido hermano joven, querido hermano hombre o mujer, ancianos incluso, si andamos mal, hoy es el día de arrepentirnos. Que no le pase lo que le pasó a Jeroboam y a Nadab, que teniendo todo, acabaron en una ruina. Arrepiéntase y espere el tiempo de Dios y la forma de Dios, que es la clave para vivir en santidad. Si alguien más quiere arrepentirse hoy o venir con sus hijos, romper pecados que hay en las casas, hermano, es tiempo de hacerlo, porque a veces esperamos que las cosas se resuelvan solas y no se resuelven solas. Hay que cambiar conductas, relaciones, perdonarnos, buscarnos, dejar de hacer cosas que estamos haciendo que están mal delante de Dios. Aunque usted sea adulto, aunque usted gane dinero y usted sea independiente económicamente, ante Dios no hay independientes, todos somos dependientes de Dios, de que Él corrija mi vida. Voy a dejar ese vicio, voy a dejar esa persona, voy a dejar esas relaciones, voy a dejar esas conductas para que en mi casa, el día que me muera, y si me muriera ahora mismo, le pueda decir a mi esposa, a mis hijos, sigan a Dios, porque es lo único que vale la pena. Oramos a Dios. Señor, te damos las gracias en este momento por tu bendición. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque es una oportunidad de vida, Señor, ver la situación que vivió aquel rey Jeroboam, Padre, un hombre al que tú lo pusiste como rey. Así también cada uno de nosotros somos como un Jeroboam, Señor. Nos has dado un reinado, nos has dado un cuerpo que te pertenece, nos has dado una esposa, unos hijos, un trabajo, Señor. Nos has dado un hogar en el cual podemos predicar tu palabra o podemos vivir otras cosas, Señor. Hay vidas preciosas aquí que están delante de ti, Padre. Qué preciosos son nuestros hijos, Señor. Qué hermoso fue abrazarlos cuando eran chiquitos, qué hermoso fue cargarlos, enseñarlos a caminar, pero ahora también tenemos que enseñarlos a vivir la vida cristiana, Señor. Hay muchas tentaciones. Hay ofertas de adulterio, de vicios, de mentira, de envidia, de celos, como dice tu palabra en Gálatas 5 y en Romanos 1, Señor, llamando a las cosas que no son Dios como si fueran Dios, llamando al pecado como si fuera bueno, Señor. Gracias porque tú nos das hoy la oportunidad de arrepentirnos, Señor. Muchos vivimos sin Cristo en nuestra juventud, Padre. Muchos vivimos sin Cristo en la niñez y hubo cosas terribles en nuestra vida, Padre. Hubo violencia, hubo aprendizajes de conductas que hoy hemos dicho, no hay maldiciones generacionales, no hay maldiciones por mi familia, pero sí hay decisiones, hay conductas que yo aprendo, Señor. Ayuda a mis hermanos varones, Señor, como hombres de Dios, a que se arrepientan. Ciertamente algunos caímos en pecado, Señor, fuimos viciosos, anduvimos en delincuencia, anduvimos en violencia, Señor, en adulterio, posiblemente en cosas muy graves, en delitos delante de los hombres y delitos delante de Dios. Pero hoy nos arrepentimos delante de ti, porque tú eres bueno, Señor. Ya no podemos andar viviendo como vivimos en aquel tiempo, Padre Celestial. A veces hemos caído en la forma del mundo, Señor, de la permisividad. Papás que ya no pueden decirle nada a sus hijos porque ya son jóvenes o porque ya son grandes, pero eso es falso. Ante Dios los padres son la autoridad y mientras los hijos estén en la casa va a haber una oportunidad de que sean corregidos, Señor. Nos arrepentimos hoy como familia ante ti si hemos permitido el robo, la mentira, la blasfemia, Señor, el adulterio, la fornicación, los vicios. Hemos permitido las envidias, los celos, las contiendas. Hemos permitido, Señor, adulterio, hemos permitido robos. Padre Santo, cuántos pecados han venido en nuestra vida y pensamos que así se vive, pensamos que el mundo así funciona, pero delante de ti somos responsables.
hay aquí dos personajes, Señor, el rey Jeroboam y el rey Nadab, de la misma familia, un padre y un hijo, Señor, a los cuales tú levantaste, pero que en su vida entera no se arrepintieron. Lo más triste que puede pasar es que no nos arrepintamos, Señor. Aunque el mundo nos llame tontos, aunque la gente del mundo piense que no disfrutamos la vida, tenemos que decirles que estamos viviendo una vida plena, una vida diferente, Señor, porque Dios está en nuestro corazón. Padre Santo, que ahí en la casa ya no más se hable mentira, que no se permitan esos pecados, el que cada quien llegue a la hora que quiere, que anden de madrugada a nuestros hijos allí, con los demás jóvenes emborrachándose, Señor, o en delitos, Padre, sino que podamos romper esas conductas y que podamos tener una autoridad moral, Padre Santo, porque realmente este rey llamado Jeroboam nunca se arrepintió, y su hijo Nadab no tuvo 22 años, nada más tuvo 2 años para no arrepentirse, Padre. Pero hoy nosotros estamos delante de ti. Ciertamente ser papás es un gran trabajo, es un gran reto, Señor. Nos cansamos, nos enfermamos, a veces nos sentimos desalentados, pero en medio de todo Dios está con nosotros. Hay una lucha espiritual que ganar, y no es andar reprendiendo demonios por todos lados. La lucha espiritual es vencer conductas. Si ayer dije algo ofensivo a mi esposo o mi esposa, hoy me arrepiento y le pido perdón. Si ayer permití cosas en mi casa, desde hoy mi casa va a ser diferente. Esta cadena de conductas de pecado conmigo se terminan, conmigo se terminan. Si mi papá fue adúltero, si mi madre anduvo en pecados, mis abuelos vivieron de una manera promiscua, conmigo como cristiano responsable ante Dios, esto se termina, porque necesitamos dejar una herencia, Señor, y no podemos ser tan egoístas. Mi pecado como hombre, mi pecado como mujer determina una marca en mis hijos, porque les estoy enseñando que lo malo se puede practicar y que pueden pasar años sin que aparentemente pase nada. Pero Padre, qué triste que al final lleguemos al juicio y seamos reprobados, que habiendo gente que escuchó el evangelio, gente que fue a una iglesia, vivamos como los que no lo han escuchado. Ciertamente, Señor, hay pasiones, hay enojos, hay poderes emocionales en nuestra vida, pero por sobre todas las cosas nos ponemos en tu mano, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que cada hogar aquí representado hoy revisemos nuestros caminos. Nunca podré ver el pecado en la vida de mi hermano, tengo que verlo en mi vida, porque es lo que tú llamas, Señor, en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos. Y Padre Santo, si hoy tomamos una decisión de cambiar, de dejar cosas, que sea firme para que tu nombre sea bendecido, Señor, que nunca más el pecado reine en nuestra casa, que el día que lleguemos a morir como el rey David, Señor, rodeados de bendición, rodeados de muchas cosas que se hicieron mal, pero que hubo un arrepentimiento, y que nuestros hijos tengan una herencia de seguir a Dios. Lo más importante para ellos es que sigan a Dios, pero que ninguno de nosotros hoy salga de este lugar pensando que puede andar en pecado, que puede andar mal como el rey Nadab, como el rey Jeroboam, y que podrá seguir bien. Ayúdanos, Señor, a romper cadenas de conducta, de pecado, de relaciones, de valores, para que dejemos a nuestros hijos una herencia, Señor. Si hay algún padre o una madre que perdió la autoridad moral, que la recupere en el nombre de Jesús. Es vital recuperar la autoridad. Es mucho más importante que el dinero y que la casa y que la comida misma, recuperar la autoridad espiritual. Recuperar el decirle al hijo, no te permito hacer esto porque yo te estoy dando un ejemplo de lo que la palabra de Dios dice. Aunque en el mundo la gente viva como lo hace, en el Señor y en esta casa las cosas han cambiado. A partir de hoy, mi casa será diferente. Mi relación como esposo, como esposa, como padre, como hijo va a ser diferente, para que ahí en esa casa sea un pedazo del cielo, un lugar donde Dios se manifiesta, y rompiendo lo que tengamos que romper, nos sintamos bendecidos porque rompimos el poder del pecado. Te damos las gracias por todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Por favor, siéntense. Continuamos con la reunión. Gracias por su atención.